Es de noche. Vas conduciendo por una carretera que conoces de memoria y de repente lo notas. Cada faro que viene de frente ya no es una luz limpia. A su alrededor aparece un anillo, un resplandor difuso, como si alguien hubiera pasado un dedo sobre un cristal empañado. Aprietas un poco los ojos, parpadeas, y por un instante piensas que quizá necesitas descansar, que será el cansancio, pero al día siguiente vuelve a pasar, y al otro, y empiezas a evitar conducir cuando cae el sol. Si esto que te estoy describiendo te resulta familiar, quédate conmigo, porque eso que ves alrededor de las luces tiene un nombre, tiene causas concretas, y casi nunca es lo que la mayoría de la gente cree. Vamos a empezar por lo más importante, porque entenderlo lo cambia todo. Un halo es ese círculo de luz, ese resplandor que rodea una fuente luminosa, sobre todo de noche. Los faros de un coche, las farolas, la pantalla del móvil en una habitación a oscuras, la luna llena. La luz, en lugar de llegar nítida a tu retina, se dispersa, se abre, se desordena, y tu ojo, que es una cámara prodigiosa, te entrega entonces una imagen con un cerco alrededor. ¿Y por qué se dispersa esa luz? Aquí está la clave. Para que veas con claridad, la luz tiene que atravesar varias estructuras transparentes, la lágrima que cubre la superficie del ojo, la córnea y el cristalino que tenemos dentro. Cuando todas están limpias y bien organizadas, la luz pasa como a través de un cristal recién pulido, pero cuando una de ellas pierde transparencia, aunque sea solo un poco, la luz tropieza y al tropezar, se abre en forma de halo. Te voy a contar algo que veo constantemente en consulta. Llega una persona, muchas veces jubilada, alguien que ha conducido toda su vida sin el menor problema, y me dice casi pidiendo disculpas: «Doctora, seguramente no es nada, pero he dejado de conducir de noche», y cuando le pregunto desde cuándo, baja un poco la voz y me responde: «Pues llevará 2 años, 2 años, 2 años evitando las cenas que terminan tarde, dejando que conduzca otro, poniendo excusas, encogiendo su vida poco a poco para no tener que enfrentarse a esas luces que ya no ve bien, y todo ese tiempo pensando que era simplemente la edad». Y aquí quiero detenerme, porque ese es el primer gran error. Es la edad. Es la frase que más escucho en mi consulta. Y es solo media verdad. Sí, hay cambios que llegan con los años, es normal, pero usar la edad como respuesta a todo es peligroso, porque convierte un síntoma que merece atención en algo que uno aprende a soportar en silencio. Y los ojos, créeme, no se quejan a gritos, se apagan despacio. Hay otra cosa que veo casi cada semana. La persona que está convencida de que con unas gafas nuevas se le va a arreglar. Vas a la óptica, te cambian la graduación, estrenas cristales y los halos siguen exactamente igual. Y te frustras. Claro, piensas que te han hecho mal las gafas, pero es que los halos muchas veces no son un problema de graduación. No se corrigen con una lente nueva porque el origen no está en cuánto aumento necesitas, sino en la transparencia de las estructuras por las que pasa la luz. Y eso es otra historia completamente distinta. Y ahora te voy a decir algo que sorprende a casi todos mis pacientes. La causa más frecuente de los halos no siempre es la más grave. A veces es sencillamente el ojo seco. Esa fina película de lágrima que cubre la superficie del ojo es en realidad la primera lente por la que pasa la luz. La primera. Si esa lágrima es irregular, si se evapora demasiado rápido o si la superficie del ojo está reseca, la luz se dispersa antes incluso de entrar en el ojo. Y eso, que suena tan inofensivo, puede provocar halos, deslumbramiento y esa sensación de vista cansada al final del día. Lo bueno es que cuando esa es la causa, la solución suele ser sencilla. De hecho, hay una pequeña prueba que puedes hacer tú mismo esta noche. Cuando veas un halo alrededor de una luz, parpadea varias veces seguidas, con cierta fuerza, y vuelve a mirar. Si por un momento el halo se difumina o mejora, tu lágrima está jugando un papel importante en lo que ves. No es un diagnóstico, ojo, pero es una pista valiosísima que después puedes contarle a tu oftalmólogo. Después de tantos años viendo pacientes, hay algo que se repite una y otra vez, y es esto. La mayoría de las personas no menciona los halos hasta que les pregunto directamente. Le quitan importancia porque solo pasa de noche, o solo cuando hay mucha luz de frente. Como no es algo constante, no lo cuentan. Y sin embargo, para mí ese detalle es oro,
porque el momento en que aparece el halo, si va acompañado de otras molestias o no, todo eso me dice muchísimo sobre lo que está ocurriendo dentro del ojo. Vamos a hablar de las causas que de verdad importa identificar. La más común, con diferencia a partir de los 60 años, son las cataratas. Y quiero desmontar aquí otra idea muy extendida. Mucha gente cree que una catarata es una especie de telilla que crece por encima del ojo, algo que se pela o se quita por fuera. No es así. La catarata es tu propio cristalino, esa lente natural que tienes dentro, que con los años va perdiendo transparencia y se vuelve más amarillento, más opaco. La luz que lo atraviesa se dispersa y entonces aparecen los halos, el deslumbramiento con los faros, esa sensación de que los colores ya no son tan vivos como antes. Es un proceso lentísimo, tan lento que el cerebro se acostumbra, y por eso muchas personas no se dan cuenta de cuánto han dejado de ver hasta que se operan y de repente vuelven a ver el mundo en alta definición. Lo escucho siempre después de la cirugía. Doctora, no recordaba que los colores fueran así de bonitos. Pero hay otra causa de la que tengo que hablarte con mucho cuidado, porque es la que no se puede dejar pasar, el glaucoma. Y dentro del glaucoma hay una situación que es una urgencia de verdad. Existe un tipo de glaucoma, el llamado de ángulo cerrado, en el que la presión dentro del ojo sube de golpe. Y cuando eso ocurre, los halos no vienen solos, llegan acompañados de dolor intenso en el ojo o a su alrededor. El ojo se pone rojo, la visión se vuelve borrosa, aparece dolor de cabeza e incluso náuseas o ganas de vomitar. Si tú o alguien que tengas al lado alguna vez siente esa combinación, halos que aparecen de repente, con dolor y el ojo enrojecido, eso no es para esperar a la cita de la semana que viene, eso es para buscar atención urgente ese mismo día, porque la presión alta mantenida puede dañar el nervio óptico en cuestión de horas, y el daño en el nervio óptico no se recupera. Quiero que te quedes con esta idea, porque puede marcar la diferencia. Un halo tranquilo, que aparece poco a poco, casi siempre es un aviso amable. Un halo que llega de golpe y con dolor es una alarma. Por suerte, la inmensa mayoría de los halos pertenecen al primer grupo. Son avisos amables, son el cuerpo diciéndote, con buenas maneras, que algo está cambiando y conviene revisarlo. El glaucoma más frecuente, el crónico, es justo lo contrario de esa urgencia. Es silencioso, no duele y va robando visión por los lados, muy despacio, sin que uno se entere. Por eso las revisiones periódicas son tan importantes, porque hay enemigos que no hacen ningún ruido. Y todavía hay más piezas en este rompecabezas. La córnea, esa cúpula transparente en la parte delantera del ojo, también puede hincharse o perder claridad, y entonces aparecen los halos. Las personas que se han operado de la vista con láser a veces los notan, sobre todo de noche y sobre todo durante los primeros meses. Y hay algo que veo mucho en pacientes con diabetes. Cuando el azúcar en sangre sube y baja, el cristalino se hincha y se deshincha, y la visión fluctúa, con halos y borrosidad que van y vienen según el día. Por eso, cuando alguien me dice que su vista cambia de un día para otro, yo siempre le pregunto por el azúcar. ¿Te das cuenta de una cosa? Te he nombrado la lágrima, el cristalino, la córnea, la presión del ojo, el azúcar en sangre, todo, absolutamente todo. Deja su firma en cómo ves una simple luz por la noche. Tu ojo no te miente, solo hay que saber escucharlo. Y llegados a este punto, quizá estés pensando, muy bien doctora, ¿y yo qué hago? Vamos con eso, porque aquí está la mejor noticia de todas. Tienes mucho más control del que crees. Lo primero, y te lo digo con toda la seriedad del mundo, si ves halos de forma habitual, no los normalices. No esperes 2 años, como aquel paciente del que te hablaba al principio. Pide una revisión completa, no una graduación rápida de 5 minutos, sino un examen en el que te miren la presión del ojo, el cristalino, la córnea y el fondo del ojo, con la pupila dilatada. Esa revisión es la que distingue un ojo seco de una catarata y una catarata de un glaucoma, y esa diferencia lo es todo. Mientras tanto, hay cosas muy sencillas que están en tus manos. Si tu problema tiene que ver con la sequedad, cuida tu lágrima. Parpadea de forma consciente cuando leas o mires pantallas, porque tendemos a parpadear mucho menos sin darnos cuenta. Descanse la vista cada 20 minutos mirando a lo lejos, mantén el ambiente menos seco y bebe agua a lo largo del día.
Las lágrimas artificiales de buena calidad pueden ayudar muchísimo, pero idealmente con el consejo de tu oftalmólogo, porque no todas sirven para lo mismo. Cuida también lo que cuida a todo tu cuerpo, porque tus ojos no viven aparte de ti. Controlar la tensión arterial y sobre todo el azúcar si tienes diabetes protege directamente tu visión. Protege los ojos del sol con gafas que filtren de verdad la radiación ultravioleta, no cualquier cristal oscuro, porque el sol acelera la formación de cataratas. Y si fumas, ten esto en cuenta. Fumar es uno de los grandes aceleradores del envejecimiento de tus ojos. Dejarlo es también una decisión de salud visual. Y la conducción de noche, que es donde todo empezó, un consejo muy práctico. Cuando venga un coche de frente, no mires directamente a sus faros, desvía ligeramente la mirada hacia el borde derecho de tu carril y úsalo como guía. Mantén el parabrisas impecable, por dentro y por fuera, porque la suciedad multiplica los halos. Y lleva siempre tus gafas con la graduación al día y los cristales limpios y sin rayas. Pero quiero que entiendas algo más profundo que cualquier consejo suelto. Todo esto que te he contado tiene un hilo común, y es la prevención. Muchas de las causas serias de pérdida de visión, el glaucoma, la retinopatía de la diabetes, incluso la degeneración de la mácula, comparten algo cruel. Empiezan sin síntomas, sin dolor, sin avisar. Cuando por fin se notan, a veces ya han hecho daño. Y por eso la revisión periódica no es un simple trámite. Es, literalmente, la herramienta más poderosa que tenemos para conservar la vista. Déjame resumírtelo en una sola idea, la que quiero que te lleves hoy a casa. Cuidar la visión hoy es muchísimo más fácil que intentar recuperarla mañana. Y déjame terminar con una reflexión, porque creo que es lo más importante de todo lo que hemos hablado. Cuando una persona me dice que ha dejado de conducir de noche, en realidad no me está hablando solo de sus ojos, me está hablando de su libertad, de poder ir a ver a sus nietos sin depender de nadie, de salir a cenar sin mirar el reloj, de sentirse capaz, autónomo, dueño de su propio día. Porque ver bien no es solo distinguir letras en una pantalla, ver bien es independencia, es seguir siendo el protagonista de tu vida y no un espectador al que llevan de un sitio a otro. Esos halos alrededor de las luces, que al principio parecían una simple molestia, son en realidad una conversación que tu ojo está intentando tener contigo. Tal vez te esté diciendo que tu lágrima necesita ayuda, tal vez que un cristalino ha empezado a nublarse y conviene vigilarlo, o tal vez, en unos pocos casos, que algo más serio quiere ser atendido a tiempo. Sea cual sea el mensaje, la peor respuesta siempre es el silencio. Apagar la luz, mirar para otro lado y aprender a vivir con menos. Tú no naciste para ver el mundo con un cerco alrededor. Así que si después de escucharme reconoces alguno de estos síntomas, no lo dejes pasar. No por miedo, sino por cariño hacia ti mismo y hacia todos los años buenos de visión que todavía te quedan por delante. Y ya que hemos hablado de cómo viaja la luz dentro de tu ojo, hay otro tema que va de la mano de este y que también merece tu atención. ¿Por qué tantas personas, a partir de cierta edad, empiezan a ver mejor de lejos que de cerca, o justo al revés? ¿Y qué nos está diciendo eso sobre la salud de nuestro cristalino? Porque entender cómo enfoca tu ojo es el siguiente paso para cuidarlo de verdad. Pero esa es una conversación para muy pronto.